Bienvenidos, emeritanos. Estamos hoy en un lugar que vais a ver, es muy especial. Se le atribuye a Platón una frase que decía que la música es una ley moral. Da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y vida a todo. Y creo que no hay mejor forma de presentar a la invitada de hoy que esta, porque la música no es solo parte de su vida, es que es toda su vida. La música es un arte, además, es una forma de conocimiento, de educación del alma y de transmisión de valores. A lo largo de la historia, allí donde la música ha sido cultivada, la cultura ha florecido y el ser humano ha encontrado un lenguaje que va más allá de las palabras. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe Margarita Morais Valles, música, pedagoga, gestora cultural y fundadora y alma de la Fundación Euterpe. La Fundación Euterpe es uno de los proyectos musicales más singulares, más originales, más bellos que puede haber ahora mismo en Europa. Y además es un proyecto nacido en una ciudad pequeña, como es León, pero con vocación universal. Su vida, la vida de Margarita, es un ejemplo de constancia, de servicio, de amor profundo por la música, como herramienta de educación, de belleza y de transformación humana. A través del testimonio que hoy vamos a conocer, vamos a recorrer la vida, una vida marcada por la música desde la infancia y una vida envuelta en un compromiso con la formación de los más jóvenes y una concepción ética y moral del arte, que no es poca cosa. Bienvenida, Margarita, y muchísimas gracias por estar en Emeritus. Fernando, muchas gracias. Me ha parecido una belleza lo que has dicho. Muy bonito, muy bonito. Bueno, y es cierto. He dicho la verdad. Sí, Eso sí, es cierto. Es un placer estar aquí en esta sala de conciertos de la Fundación Euterpe, esta fundación que con tanto cariño has hecho nacer hace ya 25 años, 26, creo que estamos ya casi en el 26. Pero para llegar aquí han pasado muchas cosas. Entonces vamos a hablar un poco de tu vida y vamos a empezar por el principio, como es normal. Tú eres de nacimiento cántabra, nacida en el Valle de Iguña, en una familia numerosa, muy numerosa. ¿Qué recuerdos guardas de aquella infancia y de aquel tiempo y de aquel ambiente familiar? Yo creo que todos los humanos guardamos lo mismo, como si hubiéramos vivido en un trozo de cielo. Porque mis padres eran muy amorosos, prudentes, discretos, y todo era lo importante que tenían eran sus hijos, los valores que tenían que enseñarles, valores cristianos, educación, respeto, ayuda mutua, misericordia, perdón. Hemos vivido, ahora muchas veces nos reunimos y decimos, ¿cómo no nos hemos podido dar cuenta hasta que, claro, no pasa el tiempo? Qué vida tan feliz hemos vivido, sin problemas. Mis padres siempre tenían la sonrisa, nunca transmitían problemas, aunque los tuvieran. Mi padre era empresario y tenía problemas. Llegaba a casa, no veía ninguno. Era sonrisa, cariño, abrazos, besos y preguntar cómo estábamos, todo, era todo felicidad. Eso nos transmitieron ellos, como una paz en las cosas bien hechas. Teníamos exigentes, eran muy exigentes. Como éramos tantos, mi casa era como una especie de colegio, ¿no? Mi madre era una buena educadora. Y entonces había hora para todo. Para levantarnos, algunos hacían los remolones, los que vivían en el piso de abajo. Pero bueno, levantarnos, comer, puntualidad, rezar, era todo muy ordenado. La música ha estado presente, como decía antes, desde tu infancia, es parte de tu historia y también de tu historia familiar, ¿no? Sobre todo a través
del piano, de este piano que tengo aquí a mis espaldas, ¿Sí? que era el piano de tu bisabuela. ¿Qué significó para ti crecer rodeada de ese instrumento, de esa memoria musical y de ese... Pues mira, yo ni a mi bisabuela ni a mi abuela los llegué a conocer, pero mi padre tenía un recuerdo de que su madre tocaba el piano y les enseñaba con el método y el medio que tenían entonces, que era tocar en directo. A los hijos los sentaba alrededor, les tocaba piezas, les explicaba, mientras ellos jugaban, se pellizcaban, reñían, todas esas cosas normales de los niños, pero mi padre tenía ese recuerdo. Y siempre quería que estudiáramos música. Las chicas, no sé por qué los chicos en aquel tiempo tenían que hacer otras carreras, pero a las chicas les gustaba. En realidad todas estudiamos música, algo de música, pero cada una siguió en su vida con otras carreras, y yo terminé la música y él estaba orgullosísimo, porque yo me llamo como su madre y le recordaba a lo que él recordaba de su madre, que fue una infancia. Su madre murió cuando él era joven, ¿no? Era un chavalillo, pero él tenía ese recuerdo muy bonito de los festejos que organizaban también en casa, porque entonces era así, se hacían comedias, bailes, todo era en casa y ella era la pianista. Bueno, hay que decir que en tu caso además eres un equipo de fútbol y uno más, de los cuales además, o sea, un suplente, o sea, Sí. 12, de los cuales además vivís 11, o sea que... Sí, que vivimos ha sido... 11, el mayor murió de un infarto cerebral, pero vivimos todos y nos reunimos siempre que podemos. Sí, sí, No, o sea que porque están casi todos en Santander, Madrid, Bilbao y yo en León, pero somos los que nos corremos a Santander porque están casi todos allí, claro. a la ciudad. Bueno, ¿y recuerdas el momento en el que aquel ambiente familiar o el entorno familiar dejó de ser eso, un entorno familiar, para convertirse en una vocación? Sí, yo recuerdo muy bien que estaba al lado de nuestro pueblo, a 1,5 km había un colegio de Carmelitas de la Caridad, Vedruna, ¿no? Y entonces estudiábamos allí, los chicos, hasta que empezaban el bachiller, internos fuera, las chicas fuera también, porque se estudiaba en internados casi todos. Y yo tenía me atraía muchísimo la vida de las monjas. Y me escapaba a veces para escucharlas a rezar maitines y laudes, que era un semitonado sin ningún movimiento, una cosa, pero no sé por qué aquello me traía todo lo espiritual. En mi casa lo eran también. Mi padre era un hombre con una creencia muy fija y una consecuencia de vida, igual que mi madre, y entonces todo el ambiente era más religioso que el ambiente que en general se vive ahora en la sociedad. Entonces, cuando yo dije, me voy al noviciado, dijo mi padre, espera un poco, que eres muy joven, porque yo quería irme con 18 años. Dijo, vamos a cumplir 20. Y tú te vas. Y mamá estará contenta también. A mi madre le costó mucho porque era la mayor de un montón de hermanos detrás, que a mí siempre me han encantado los niños y yo estaba con ellos en las duchas, en los baños, en las comidas, al acostarse. Pero pues fui al noviciado, sí, con una idea muy diferente a lo que después ha sido mi vida religiosa. Porque yo no sé por qué tenía una idea como Carlos de Foucault, o una cosa, o Santa Teresita del Niño Jesús, una vida muy discreta, oscura, trabajando, el silencio, o sea, esa es la idea que yo tenía, una calidad interior del corazón, amar, 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 pero en la discreción, si es un trabajo humilde, mejor. Y bueno, así permanecí en el noviciado, entré en el año 65 y en el año 68 seguía con la misma idea. Discreción, humildad, ya. Pues ¿qué hago con la música? No sé, ya me dirán, pero de momento yo, si me mandan a un lavadero, pues estaré contenta. No sé, una cosa como un poco fantasiosa, pero espiritual realmente, era así. Y entonces cuando terminé, hice la profesión, la primera profesión,
pasó la general a los pocos días, 3 o 4 días, y me dijo, tú vas a Roma a estudiar música. Y digo, por Dios, ¿dónde quedó el lavadero? Y entonces fui a Roma a estudiar, a ampliar los estudios de música, ya había terminado la carrera, y Roma me cambió la vida, no solo en la música, sino también en la forma de comprender a otros, de vivir, de ver el mundo de otra manera, de ver que no solo era mi pueblo, las monjas, Valladolid, sino que de repente aquello era inmenso, era grandísimo, y comprendí otra forma de hacerlo y pensé, pues será que tengo que ir por este camino, porque si no, ¿por qué me mandaba aquí? También fe en la obediencia, ¿no? Y así empecé el otro estilo de vida, aquel que yo había fantaseado, que iba a ser, no sé lo que pensaría hacer, pero muy diferente. Entonces me pudo después la responsabilidad de haber estudiado tanto, la responsabilidad de haberme enseñado tantas cosas, ¿cómo me las iba a callar? Las tenía que enseñar a otros. España en aquel momento no lucía con sus mejores galas la música, era bastante pobre la enseñanza, en los años 60 estoy hablando, y a principios de 70, entonces yo me puse corriendo a enseñar, como si me fuera a morir al día siguiente, ¿no? Me destinaron a Villafranca de los Barros al venir de Roma, un colegio precioso, con una afición a la música enorme, con unas niñas que tenía, eran todo niñas, unas voces increíbles, un oído maravilloso, una memoria que yo decía, ¿esto de dónde ha salido? Porque ya no era muy normal aquello, ¿no? Y es que Villafranca de los Barros hay mucha afición a la música, quizá además porque es una tierra húmeda que dicen que favorece a la voz cuando hay humedad, más que la sequía, ¿no? Y allí fui muy feliz haciendo una escuela nueva donde se enseñaba todo, pero con una velocidad, porque ellos estaban deseando de aprender, todo les parecía maravilloso, y yo tenía prisa por enseñarles. Hicimos un coro que ganamos varios premios, a 4 voces de niñas. Bueno, muy feliz, y de hecho tengo grandes recuerdos y me siguen escribiendo, que me han encontrado por Facebook, increíble. Tantos alumnos a los que quiero, alumnas a las que quiero muchísimo, como si las hubiera dejado antes de ayer, es increíble. Y después pues me destinaron aquí a León en el año 76, fíjate cuántos años hace ya, y aquí empecé otro tipo de escuela, siguiendo con esa fantasía, esa ilusión que yo tenía por enseñar todo. Hasta llegamos a dar canto gregoriano, figúrate. Toda la paleografía, la semiología, a los mayores antes de salir digo, no os marchéis, que antes tenemos que estudiar esto. O sea, no tenía horas para trabajar. Que habías, ese canto gregoriano que tú habías aprendido en Roma, en el Pontificio Instituto Sacro, ¿no? de música sacra de Roma, y además con los grandes, ¿no? Porque ahí estaba Aprea, Bartolucci, Tosati, estaba, bueno, o sea, era la florinata, era la florinata del Conservatorio de Santa Cecilia. Claro. Gente con mucho prestigio y además gente buena, gente que estaba pues en la Capilla Sistina, en la Capilla Giulia, que daban conciertos, que eran directores de orquesta, no sé. Y yo cuando llegué allí dije, Dios, es un gato perdido aquí, porque realmente era un nivelazo el que había, los profesores, pero que, o sea, se abajaban a lo que sabíamos que era. Yo desde luego tengo que decir que era poco. A mí o sea, aquí en España había hecho una carrera muy brillante, pero cuando llegué allí me di cuenta que estaba en el puesto 01. O sea, era una cosa increíble. Y entonces aprendí con unas ganas, y esas ganas lo sintieron los profesores, que yo no escatimaba nada, todo me parecía a tragarlo, estudiarlo, a entenderlo, a aprenderlo,
con una ilusión increíble, de manera que cuando a los 3 años dijeron, ya vas a volver a España, escribieron a la general para que me dejaran allí más tiempo. Yo fui muy feliz, porque me sentí muy querida. Yo no dejaba de sonreír, eso es verdad, pero me encantaba estudiar. Todas las asignaturas eran mis preferidas, fíjate. Yo iba a canto gregoriano y me parecía lo más bonito. Iba a estudiar palografía, que entonces se había descubierto la primera palografía del mundo. Y teníamos a Carlín, que era un monje benedictino de Solesmes, que había sido el descubridor de la primera escritura musical del mundo. Lo había investigado y lo había visto en San Galo, que era un monasterio suizo de benedictinos. Entonces nos enseñaba en papeles, pásmate, fotocopias de ciclostila que nos daba el pes, la clivis, el torculus resupinus, el climacus. Y yo, yo no sabía que todo esto existía. Es que no, de verdad, no tenía ni idea. Y entonces yo, qué ilusión aprender todo eso, y me parecía, digo, yo pensaba, cuando vaya a España lo voy a enseñar. Cuando vaya a España lo voy a enseñar. A todos los alumnos voy a enseñar todo esto. El significado de los rasgos, todo tan bonito, 860, fíjate si me acuerdo. Y puedo hasta reproducir, llegaba Carlin, cogía una tiza y ponía en una esquina de encerado. 860, todos los días, para que no se nos olvidara la fecha en la que se empezó a escribir la música, porque hasta entonces, bueno, no se escribía la música, eran rasgos orientativos, porque hasta entonces el mismo San Gregorio Magno estaba preocupadísimo. Y si no hacemos verdaderamente un estudio de la música religiosa, se nos pierde, porque no hay forma de escribirla. La música o se memoriza o se pierde, y la vamos a perder. Y de ahí viene el nombre de canto gregoriano, en su honor. Sí. En su honor, pero él no hizo nada, bueno, hizo mucho. Sí, pero no. Preparar al grupo de personas que fueran por todas las catedrales, conventos y demás, recogiendo cantos. El archivo sonoro, sí. Exactamente, un archivo sonoro directo, sin papel. Y claro, esto fue un descubrimiento para mí, porque yo, piensa que yo había estudiado que San Gregorio Hermano, inspirado por el Espíritu Santo, había escrito el gregoriano. Sí, era un poco... Sí. Es un poco, era un poco inocente. Un poco sí. Y cuando llego allí descubro todo esto. Dios mío, me decía Carlín, ¿por qué no te quedas conmigo? Y yo decía, porque yo esto lo quiero saber, porque me veía con tanto afán, copiando los signos. Y además coincidiste allí con otro gran leones, que es Ángel Barja. Sí. Otro de los grandes de la música, un gran compositor. Sí, un gran compositor, también discreto, humilde, le valoraban muchísimo. Siempre estaba en la biblioteca, porque él fue a estudiar composición expresamente. Siempre estaba en la biblioteca llena de papelógrafos enormes, escribiendo composición. Y yo no le conocía, pero enseguida, eres española, si yo también soy español, Y luego resulta que hablaban de él los maestros de composición, Tosati, Renzi, Camarota, como un hombre inspirado por Dios. Así decía Renzi. A Ángel Barja le inspiran los ángeles. ¿Cómo es posible que se le ocurran estas cosas? O sea, un talento extraordinario. Y estaba también Elizalde, Luis Elizalde, que es un gran compositor, organista y cantor. Le recuerdo subiendo por la escalera de caracol del Pontificio, siempre entonando notas, no canciones. No canciones. Do, re, mi, fa, sol, siempre. Y yo decía, ya viene Luis. Una voz, un tenor maravilloso. Y después está otro personaje que ha hecho una labor extraordinaria, Sagaseta, Aurelio Sagaseta, maestro de capilla,
de la Catedral de Pamplona. Creó una orquesta, creó un coro, que sigue funcionando todo. Ayer me mandó un viático. Se ha jubilado hace poco. Se ha ¿no? jubilado, sí. Sí, sí. El año pasado Sí, se sí. jubiló. Y siempre me dice, tú que andas con tantas cosas, te mando el villancico de Navidad. Porque la verdad es que nos queremos mucho. En el pontificio había de todas las naciones, un poco. Y españoles no éramos tanto. Monjas de la congregación, había 2 que estudiaban musicología, que era otra rama. Diferente. Y luego composición, sobre todo Ángel. Elizalde era órgano, era un organista que le grabaron en televisión el examen, porque era impresionante, era un organista y compositor, y luego musicólogo maravilloso, es Sagaseta. Y siempre decimos, ¿qué hicimos para haber trabajado tanto después? Y es porque veíamos los profesores trabajaban muchísimo. Con nosotros, y eso se contagia. Hablas de toda esta gente de tantísimo talento, ¿no? Y sin embargo luego tú siempre has abogado por la constancia y la disciplina, ¿no? O sea, incluso más allá del talento. Y esta gente evidentemente tenía las 2 cosas, talento y una capacidad de trabajo inmensa. ¿Es una de las grandes lecciones que has aprendido en aquellos años eso? ¿O ya lo tenías claro anteriormente? No me di cuenta de tenerlo. Si lo he tenido, ha sido natural, pero yo recuerdo a Renzi, el profesor de armonía, contrapunto y composición, que siempre decía, para estudiar música, claro, éramos jovencitos entonces, ¿no? Y le escuchábamos a aquel hombre que era un hombre enorme, con barba blanca, con un saber, bueno, una maravilla, y muy cariñoso además. Decía, ¿qué le sucede, Sugrela? ¿Qué le sucede? Si nos veía un poco más serios, no me sucede nada. Era un encanto. Y Renzi siempre decía, para estudiar música, 3 condiciones. Si falta alguna, no es apto para el instrumento o para la música. Y decía, talento, porque esto es muy difícil, es muy abstracto todo. Gusto, tienes que tener una sensibilidad que se puede aumentar si se trabaja, pero un poquito tienes que tener. De la nada no sale de natura. Eso es. Y luego decía, la constancia, el trabajo. Y luego decía, aquí fallan casi todos. En esta. En esta sí la constancia en el trabajo. Y si no se tiene, no sirves para la música. Y se me quedó eso así. Digo, es que es verdad, porque la música es difícil, muy difícil. Y se luego, te quedó como una letanía. Sí, grabada, me quedó, sí, grabada en el... me quedó ahí grabado y es verdad, es pura verdad. Si no tienes constancia y no trabajas, aquí no luce nada. Bueno, eso en toda la vida, ¿verdad? Pero la música es especialmente complicada, ¿eh? Es muy complicada su comprensión, es un lenguaje sonoro dificilísimo porque no se ve, no se toca, se evapora, adiós, según lo haces. Y entonces tú tienes que tener en ese lenguaje una expresión bellísima, igual que cuando se habla, que hablamos con esa musicalidad los italianos. Yo al principio decía, pero ¿qué hacen toda la bulla? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos así? Decía, me decía el maestro de piano, que luego fue director de la orquesta, Bruno Aprea, gran maestro, y me decía, ma a lei le piace questo? Y yo decía, sì. Y decía, come sì? Ya he finito. Yo no sabía qué decir. Claro, ellos dicen tantas cosas. Sí, el sí solo no existe. Sí, para ellos no, pero en italiano no. Siempre tiene o sea, sí, se aprende. Yo aprendí también a ser más expresiva. No solo en la música, sino en la vida. Porque ellos son tan expresivos que, bueno, aprendes. A mí me gusta aprender de la vida. Bueno, tú traías muchas cosas ya de casa sí, y de fábrica, porque la sonrisa que probablemente constante que probablemente hayas
heredado de tu padre. De mi padre y mi madre, sí. ¿Y qué heredaste de don Francisco de Quevedo? Yo creo que, no sé, desde luego su facilidad para escribir de esa forma satírica tan simpática, tan graciosa, no. Porque además en mi casa son todos matemáticos, Ah, menos bueno, la yo. matemática y la música están muy relacionadas. Sí, también, pero no, Francisco de Quevedo, gran literato para España. Y no, yo creo que no. En estas virtudes no, las suyas no. Lo digo esto para que no lo sepas, porque no lo sepan, porque eres descendiente de Quevedo. Por eso no pregunto por Quevedo por cualquier cosa, ¿no? Pero lo pregunto porque eres descendiente, no sé ya qué generación, pero pues bueno. Fíjate, en 1645 que murió. O sea que unas cuantas. Figúrate, sí. Pues sí, es cierto, eso es cierto. Es una conversación que en mi casa no se hablaba. Mi padre, porque era toda humildad y pura prudencia. Y mi madre, un respeto total. Pero nosotros oíamos hablar de la descendencia de Quevedo por medio de una hermana de mi padre más pequeña que le encantaba. Era todo lo contrario de mi padre. Le encantaban las glorias y todo eso. Y también por una tía abuela de mi padre, que ella también le gustaba contar cosas que moríamos de risa, porque nosotros no sabíamos nada de qué había hecho mi padre cuando era niño, si se subía a los árboles o no, si cogía manzanas o no, si jugaba al escondite, y entonces ella se lo inventaba. Y nos tenía a todos alrededor muertos de risa, y divertido era. Iba a los veranos y ya sabíamos la conversación con la tía María. Como la flautista de Jamelino. Hermana de su madre. Era como el flautista de Jamelino. Se Sí. Era son. muy simpática, una narradora maravillosa. Bueno, quizá ella tuviera esa. Sí, cada vez nos contaba una cosa, pero nosotros lo oíamos igual. Bueno, has defendido con mucha firmeza la necesidad de una educación musical reglada y universal. ¿Qué consideras o por qué consideras que la música sigue siendo una asignatura pendiente en los planes de estudio? Sí, la música yo todavía no, lo digo siempre que me lo preguntan, no entiendo por qué no está en la educación reglada como tú dices. Y no está como una asignatura que se estudia diariamente o casi diariamente, porque realmente libera la memoria, enriquece la memoria, enriquece la sensibilidad, enriquece el mundo abstracto, enriquece la intuición, o sea, un poco adivinar del otro para conocer lo que sucede en los demás y en el mundo. Es increíble, la música tiene muchas virtudes y debiera de tenerse desde que se empieza la escuela hasta los 18 años. Esto lo defiendo siempre, pero no tengo ningún éxito. Ninguno, porque los planes de estudios en los últimos años, vamos, los que yo conozco, ninguno han tenido presente el estudio de la música. Han tenido presente un poco de historia, alguna canción, tocar la flauta, pero eso no es. La música hay que estudiarla, hay que estudiar solfeo, hay que aprender a cantar. El canto es la base de todos los instrumentos, es la base de la educación musical. Los niños no cantan ahora, no sé, vuestros hijos sí cantan. Yo oigo el patio del colegio, balones, pero al cocherito Leré no le he vuelto a oír. Pase mi sano, no digo nada, claro, sí. No canta. O por lo menos no. Rosalía, si no es el cocherito Leré, por lo menos Eso Rosalía. Es. No se canta, y se escucha mucha música, pero no se aprende a cantar, porque para la música lo que te enseña es a razonar la entonación y a dirigir la voz, y eso es dificilísimo, pero de verdad que se consigue. Yo he tenido alumnos a los que llamábamos monótonos, esos que dices,
la, y dicen, ah. Dios mío, Dios, ah. Y después de 2 años, ese alumno canta. Y entonces, bueno, yo he tenido fiestas en la clase. Nos íbamos de excursión por el colegio, celebrando que aquel alumno ya cantaba. O sea, cuando dicen, es que yo no valgo, yo, ¿por qué dices eso? Con una educación, no digo que vayas a ser la soprano o el tenor, Pavarotti, no, yo no digo eso. No digo eso, o Dimas, que está ahora muy de moda, que es una maravilla, que es este chico, qué cosas, qué extensión de voz tiene. Pero tener una cultura es fundamental. Una cultura musical yo creo que es fundamental, porque aligera la memoria, aligera la comprensión, aligera el lenguaje abstracto, como es la matemática, el ajedrez, o sea, todo eso no se toca, pero allí está, o sea, es un enriquecimiento del espíritu y también intelectual. Y no lo entiendo porque se niega. Sí, además sueles citar a Kodály cuando hablas de la importancia, ¿no?, de la educación musical en la formación a largo plazo, ¿no?, digamos, de una persona. Kodály fue un pedagogo húngaro maravilloso que iba a dar conferencias y siempre le preguntaban, pero maestro, ¿usted a qué edad recomienda que empiecen a estudiar los niños? Y decía, pues 3 años, después 2 años, después 1 año y dijo una vez, 1 año, y entonces la gente se rió un poquito, ¿no? Pues diciendo, cada vez, y dijo, no, si me he equivocado, y dice, ya pensábamos que, dijo, que quiero decir 1 año antes del nacimiento de su madre. Su madre tiene que saber ya para aprender. Y siempre él decía que era a largo plazo y que no se verían los frutos del estudio de la música hasta la 3ª generación. Figúrate. Y tú que has conocido a muchísimos músicos, ¿tú crees que la música contribuye a hacer mejores personas? Es una pregunta muy bonita que quisiera decirte que sí. Yo veo a músicos que son maravillosos, pero también veo a médicos así, ¿sabes? O ingenieros, abogados, maestros. Yo creo que la persona que es buena le ayuda a crecer. La persona que es más enrevesada, pues seguirá siendo también un poco enrevesada, no sé, y celosa, y bueno, todas estas cosas. Yo no sé, lo de la música. Recuerdo a Ángel Barja, que me has nombrado tú antes, que él me decía, él siempre tuvo muchos problemas, bueno, con diferentes compañeros y tal, y siempre me decía, cuando estaba aquí en León, es que no son artistas, Margarita. Como era tan reflexivo él, no son artistas, son trabajadores del arte. Si el que estudia música se convierte en un trabajador del arte, solo, porque es que hay que trabajarlo, pero solo eso, pues ya se pierde un poquito la dimensión espiritual de la música. Que la música es generosa y es buena. Y si algo sale mal, es que nosotros lo hacemos mal. Ella es bella por sí misma. Es un arte perfecta, vamos. Entonces, pues depende de quién lo haga y tal, es que es un lío esto. Nos puede hacer mejores personas si ya tenemos dentro una base de buenas personas y de valores, además de la música, valores humanos, espirituales. Eso es muy importante. Esos valores están muy presentes en tu proyecto Euterpe, ¿no?, que eras una fundación y que nace como una escuela de música y crece hasta convertirse en un auténtico referente internacional. Sí, la verdad. ¿Cómo se da el paso literalmente de un trastero a esta sala de conciertos que nos envuelve hoy aquí? Mira, es curioso, cuando hacíamos en la escuela de música,
las clases y con resultados tan brillantes en los alumnos, pues, y en las notas de los conservatorios, yo empecé a preocuparme un poquito, porque esto no es el fin del mundo. Yo decía, tenéis que ver otra cosa. Y entonces el equipo de profesores que estábamos entonces dijimos, vamos a hacer una asociación, vamos a llamar a algún profesor de fuera y que vean a más gente, que vean a gente muy preparada y que vean que el piano se puede tocar de muchas maneras diferentes y siempre bonitas, y los profesores pueden dar otra idea. Entonces vino Joaquín Achucarro y éramos 100 y pico, no aquí, porque esto no existía todavía, en lo que llamábamos entonces Caja España, que es ahora Unicaja. Y los alumnos que venían a las clases siempre me pedían un lugar para dar conciertos. Bueno, no entendía mucho yo de que querían, ¿cómo para dar conciertos? Sí, porque no tenemos sitios, y claro, el concertista si no da conciertos es como el físico si no experimenta, o sea, no sabe si vale o no vale, tiene que dar conciertos. Bueno, como insistían tanto y me escribían y volvían a decirme y tal, pues yo empecé a pensar qué podíamos hacer, a ver si encontrábamos un sitio donde colocar una sala y tal. Entonces ya dispusimos de este lugar, lo preparamos bien y desde entonces tenemos unos entre 80 y 90 conciertos al año. No está mal. Han pasado por aquí desde hace 26 años, pues más de 8.600 músicos de 64 países. No te puedes figurar la cantidad de países que han venido y me dicen, es que los llamas. No, es que vienen ellos porque se lo comunican unos a otros. Ahí hay una sala, la gente que viene a los conciertos aplaude, sonríe, felicita. O sea, hay un ambientillo especial aquí en esta sala, por lo menos eso dicen los concertistas, pero que no lo hago yo sola, lo hacen los voluntarios que vienen, gente que viene a escuchar los conciertos, están deseando de aplaudir, dar bravos, ponerse de pie. O sea, hay un ambiente muy bonito que sorprende a todos. Y entonces, pues todos quieren, bueno, muchos, no todos no, pero muchos quieren venir. De hecho, 2026 le tenemos lleno. 2027 reservas y tenemos reservas 2028. Te voy a contar una cosa simpática. Un día vino una señora que venía desde Houston, profesora en la universidad, alrededor de 60 años así, hablando inglés. Yo de inglés nada, pero es que nada, en el OK se me acaba. Y entonces, entre unos y otros la preguntamos, ¿cómo ha venido aquí esta señora de tan altos vuelos? Y me dijo, llevo años viendo en los concursos que los músicos presentan como un mérito un certificado de la Fundación Euterpe y que han estado dando conciertos. Y ella dijo, yo pensaba, una vez que vaya a Europa a un ciclo de conciertos, me bajo en Madrid y voy a ver la Fundación Euterpe. Y aquí estuvo, o sea que sí, y nos seguimos escribiendo, es una mujer encantadora. Y pues nos pasan esas cosas que son bonitas, te la cuento porque es simpático. Sí, sí, sin duda. No es Houston tenemos un problema, sino Houston tenemos una duda. Vamos a ver qué pasa con esto de Euterpe, ¿Qué ¿no? es aquello? Decía ella. Pero ¿cómo va tanta gente allí? Bueno, yo ahora que te conozco un poco más, porque hemos estado preparando esta entrevista tiempo y hablando, y sé que eres una joven con una fuerza increíble, pero ¿cómo fue aquella primera vez en la que tú dices, voy a hablar con un gran maestro de la música, le voy a contar lo que quiero hacer, y te sale, y no solo uno, sino por aquí han pasado los más grandes de todo el mundo. Los más grandes, los más Pero ¿cómo grandes. fue aquella primera vez? Porque me llama una monja de León, que es música, que quiere que vaya allí a dar clases. Sí, es una monjita, decía, una monjita. Bueno, pues el primero, solo llamamos a Joaquín Achucarro, la primera vez. Y entonces había un fax, no había otra.
Y entonces metimos el fas, y salió con ese papel pesado que era como plomizo, ¿no? Me decía, voy encantado, entra fecha y tal. ¡Ah! Anda, que es verdad, porque me decían, no lo hagas, que te va a decir que no. Y yo, pero, y si me dice que no, no pasa nada, y sí me dice que sí. Pero estás loca, ¿cómo te va a decir que sí este señor tan importante? Pero y no le pido nada malo, o sea, solo si puede venir y tal. Y fue la sorpresa, y después de él, pues, para sorpresa nuestra, todos los profesores nos han llamado para venir. O sea, yo no he llamado ni a Polvadura Scoda, ni a Perticaroli, ni a Ciccolini, ni a Teresa Berganza, ni a Alicia de la Rocha, ni a Osana Jablonskaya, ni a Balzani. Estoy mirando las fotos, ni a Bruno Aprea. No les he llamado, sino que ellos, no sé quién les habrá contado, pues de unos o por otros habrá llegado, pues, cómo trabajamos en la fundación, que lo que queremos de verdad es ayudar a los músicos jóvenes, porque no creas tú que la gente se para a pensar que el músico necesita ayuda. No, con tantas horas de trabajo, tanto dinero que cuesta a los padres, tanto sacrificio de los padres, lleva, le trae, compra instrumentos, cambia el instrumento. O sea, no es una profesión que piensas que necesitan ayuda. Realmente yo me he quedado muy sorprendida, y nosotros, toda la fundación, el patronato, de que era una necesidad que no veíamos. Cuando lo hicimos era por dar gusto a ver si tanto lo piden, pues algunos vendrán, ¿no? Pero es que ha sido no parar. O sea, realmente decimos, esto era una necesidad. Esto era una verdadera necesidad, porque de los músicos no se preocupan mucho. Parece que el músico vive en otro total. Era muy frecuente, todavía se sigue preguntando, pero ¿de carrera qué vas a estudiar música? No, pero yo te digo de carrera. Se sigue preguntando, es una carrera dificilísima. Y muy larga, además. Muy larga, de mucho esfuerzo. Y en el instrumento del piano, sobre todo, que es memorización, es tremendo. Es como, meter en la cabeza miles de notas ordenadas. Es horrible, digo, y se escapa una, es como un collar de perlas, van todas detrás. O sea, como lo saben, es un trabajo increíble y no se valora, no se valora socialmente tanto como se debería, quizá por el materialismo que vivimos, quizá por la educación que vivimos. Yo qué sé, las causas son muchas, pero no se valora, y es un trabajo que le necesitamos. El arte, necesitamos el arte. Tú lo has leído antes, precioso, y no puedo decir cosas más bonitas que Platón. ¿Alguna vez has hablado de ver la música, ¿no? Y de crear un espacio humano cercano y exigente a la vez? Sí. ¿No? ¿Ese era el modelo de institución que tú querías crear cuando tú pensabas en esta idea de Euterpe originalmente? Sí, el primero fue ayudar a los jóvenes, la verdad, pero después el hacer un sitio que no fuera demasiado grande para que la música estuviera cerca de las personas que vienen a escuchar, porque hemos hecho auditorios enormes, maravillosos, pero de 2000 y pico, y allí el músico solo, arriba, allá. O sea, no, yo quería, como se hacía en la música antigua, música de cámara, ¿no? Que estaba el instrumentista o los instrumentistas al lado de la gente preguntaba alrededor suyo, todos hablando, preguntando, escuchando, y los músicos explicaban, que eso lo hacen aquí muy bien, explican un poco, no cuestiones temáticas ni técnicas, sino cuestiones curiosas de compositores, de cuándo se hizo, porque eso te ayuda a escuchar la música. Entenderlo. Y lo que pretendemos es un rato de solaz, un rato de alegría, un rato de armonía, un rato de paz, un rato que luego podemos conversar de otra cosa, que no sea lo que está siempre de moda, que oímos en los telediarios. O sea, hablar de otra cosa, pues que chico, fíjate de Mesopotamia, del otro, de
de Grecia, de Hungría, yo qué sé, de Rusia, de Moscú, de Estados Unidos. Fíjate, estos chicos, pues van, o sea, se tiene otra conversación. Y luego o sea, por eso se creó esto en medio, el piano, la gente cerca, que no fuera como para poner un telegrama, no, y que fuera una cosa de contacto, de contacto con el artista, que lo agradecen muchísimo. Eso realmente es muy particular de esta sala. ¿Y qué papel ha jugado el voluntariado, el público y la propia ciudad de León en todo este proyecto? Porque yo creo que eso es lo que... Sí, pues el público muchísimo. El público le da mucha curiosidad la gente que viene. O sea, como cada uno viene de un país diferente, pues ya curiosidad. Este domingo próximo tenemos a una que viene de China. O sea, viene de Italia, de China, de Portugal, de Estados Unidos, de Argentina y Brasil hemos tenido hace poco también. O sea, eso da curiosidad. Pero además es la gente que le gusta. La gente que viene no es la gente que está tomando la caña. ¿Se entiende? Es un público especial, ¿no? Que le gusta porque además aprende cosas. Como no hay formación musical, entonces yo a todos los músicos les pido que expliquen algo. Si no es en idioma español, muy lentamente, pero siempre anécdota. Sí, y lo hacen maravillosamente bien porque lo saben y encima les gusta, ¿sabes? Luego, tenemos un equipo de voluntarios, que eso es maravilloso. Si yo no puedo estar, yo no me preocupo de nada. Están aquí como al pie del cañón, dando los programas, recogiendo los 5 euros que pedimos como donación a los mayores de 18 años. Y luego la ciudad de León, a nosotros siempre hemos tenido de nuestra parte el ayuntamiento, del signo que sea, porque yo no soy de ningún signo. El signo musical, eres del signo musical. Me da igual. Además, me encanta tratar con la gente sin pensar en ninguna sigla ni nada. Eso es que nos divide mucho. Entonces, pues ahora tenemos un alcalde majísimo, José Antonio, que lo quiero mucho porque es persona libre, independiente, trabajador. O sea, y viene otro y enseguida voy a saludarle y ya es que no pienso más. Vamos y ayudan lo que pueden porque es complicado. También tenemos una orquesta de jóvenes que es de las mejores que hay en España, de verdad. El director es una maravilla. Ahora va a dirigir la Orquesta de Castilla y León, Jorge Yagüe, igual le conoces, sí. ¿Te suena? Es tesoro, 29 años, pero es que tiene un conocimiento de la música increíble, un trato exquisito con los chicos. Entonces, claro, la ha creado, es una asociación creada por la Fundación, pero es independiente, no es verdad. Pero bueno, es una asociación. Entonces el ayuntamiento tiene que dar dinero a la asociación y dinero a la fundación. Entonces tiene que hacer equilibrios, porque no somos únicos. Hay mucha gente aquí en León. ¿Y qué cualidad común, si es que la hay, ves tú en estos grandes maestros, en estos grandes músicos? ¿Hay algo que digas, toda esta gente tiene esta cualidad, tiene esto que le define, ¿no? Has hablado antes de Alicia de la Rocha, Teresa Berganza, Paul Badura Escoda, todos, evidentemente Achúcarro. ¿Hay algo que digas, todos tienen? Todos tienen las ganas de ayudar a la nueva generación. Y luego tienen una cosa importante, que no vienen aquí por el dinero. Eso me lo has dicho. Vienen casi perdiendo dinero. A veces sí, otras veces sí. Nosotros tenemos por alguna subvención o lo que sea, siempre procuramos que cobren lo que sea. Pero siempre dicen, si hay bien, si no, nada. Y si es poco, poco. No. O sea,
es una generosidad como tantos grandes maestros que ha habido en el mundo, ¿sabes? O sea, no es solamente la voluntad de querer ayudar a los jóvenes, sino que ponen de sí mismos hasta incluso poder perder. Por ejemplo, el director que tenemos de la orquesta joven, si tiene un compromiso con la orquesta de aquí, cancela lo que sea, ganando más dinero, por supuesto. O sea, hay un compromiso humano que es a la vez espiritual, porque es ayudarnos unos a otros. En un momento que parecemos, no sé, un poco solitarios. Pues no, aquí de soledad nada, nos ayudamos muchísimo. Me gusta mucho esto que dices de la espiritualidad. ¿Hay compositores o músicas a las que vuelvas habitualmente? ¿O alguna referencia? Mira, yo te voy a contar un secreto. Cuando yo estudiaba en España, Juan Sebastián Bach le odiaba. Me parecía horrible estudiarlo, tan difícil. Y luego que no sonaba, a mí no me sonaba nada. Cuando empecé a estudiar contrapunto, empecé a ver a un hombre increíble. Qué cosas hacía en cuadrículas. Cómo se movía y hacía música tan maravillosa en espacios tan pequeños, metía una voz, otra voz. Me quedé. Es un hombre increíble. Un talento es como la Biblia en la música. Es el músico total. Dime. Es el músico total, ¿no? Además era un hombre espiritual, comprometido, serio. Bueno, es un hombre íntegro, total, increíble, con tantos hijos también como tuvo, sus dos mujeres. La primera que murió estando él de viaje, queriendo ver a Händel, que era como su ídolo. Era una maravilla, pero sí, o sea, pero no sé si te respondí. Sí, era lo que, o sea, creía que ibas a ir por Bach, porque me parecía que era el músico, eso, la Biblia de la música, ¿no? De la música clásica. Con él siguen bebiendo de él los compositores. Yo recuerdo ir a ver a Ángel Barja, que nos veíamos mucho, cuando me destinaron a León, nos volvimos a encontrar, nos veíamos mucho, hablábamos mucho, y siempre tenía Bach antes de componer. Dice, yo no puedo componer sin tocar algo de Bach, porque tiene tantos motivos, tantas ideas, que me enriquece me viene la iluminación escuchando a Bach. Prefieres evidentemente el directo al sonido grabado, claro. Sí, prefiero el directo por una cosa que decía Stravinsky, que la has comentado tú antes de pasada. Stravinsky decía que la música en lata estaba muy bien, porque nos entretiene mucho, pero la música de verdad hay que verla, porque los ojos oyen, y entonces hay que asistir a los conciertos. Y decía él, es que no se oye solamente por los oídos, porque estás viendo el gesto, su cara, sus movimientos, y entonces es otra forma de ayudarte a oír, porque lo ves, y entonces ves al artista envuelto en su música, y esto te hace revivir, y la gente lo sabe que es verdad, la gente que viene a los conciertos lo sabe. A veces, oye, fíjate de aquello que hizo, y que tocó, y qué concentración tenía. O sea, hay una expresión del músico, es verla en directo, del músico o de los músicos, es maravilloso. O sea, de alguna manera eso es algo que ocurre en un concierto y no ocurre en ningún otro sitio, ¿no? En ningún otro sitio. El concierto en directo, puedes escuchar la música más perfecta en un disco, pero no te va a ocurrir eso, porque te falta el sentido de la vista. No eres capaz de ver la música, ¿no? No, sí. Supongo que sí, pero ¿sigue emocionándote la música como al principio? O sea, ahora que eres una joven ya con experiencia. Ay, muchas gracias. Mira, la música, que lo has dicho antes, pues desde que ha sido toda mi vida, hay una cosa que amo más, mucho más que la música, y es los jóvenes que estudian música, los jóvenes que se dedican a la música y que muchas veces están solos. Entonces, amo la música
por supuesto. Pero, ¿y los jóvenes? Los jóvenes me llevan el corazón porque yo sé lo que es estudiar música, sé lo difícil que es, las horas de empeño y trabajo, lo difícil que es aprender este lenguaje. Este lenguaje es como un discurso increíble, ¿no? Tienes que saber entonar la pequeña palabra, poner el acento en su sitio, mesa, piano, silla, hombre, lámpara. O sea, tienes que primero ese pequeñísimo acento. En la música está hecha así, o de 2 o de 3, bisílaba o trisílaba. No hay más, el acento es binario o ternario. O anacrúsico o no, eso depende, pero no hay más. Entonces, cuando eso se entiende, que es muy difícil entenderlo, empieza a haber discurso, porque ya no acentúas mal y la gente te entiende. Empieza a haber discurso, primero pequeño discurso, luego el discurso grande, luego el gran discurso, donde pones el énfasis o no, donde haces los pianos, donde... Claro, eso cada músico, una vez que sabe todo esto, que parece tan sencillo y no es fácil de entender, es un lenguaje total, es un lenguaje total, con sonido, pero yo lo digo siempre, o sea, esto, ¿qué creéis que estáis estudiando? Un lenguaje de sonido, o sea, desde la A a la B tiene que estar perfectamente dicha, porque si no, no llega el lenguaje, te confunden los acentos, los pequeños acentos, pareces un extranjero, tú aquí, sí, cambiando, sí. Es una cosa muy curiosa. Mirando atrás, sí. ¿Qué sientes al ver el camino recorrido? El camino recorrido es una sorpresa para mí. Fíjate que te he contado que yo pensaba estar en un lavadero fregado. A oscuras, todo era en silencio, discreción. Hombre, eso no lo he perdido del todo. Algo me queda de eso. Lo que pasa es que tampoco voy a negar lo que me toca vivir, ni tampoco voy a hacer una falsa humildad. Si me tocan cosas que son vistosas, pues yo las acepto como cuando no lo son. O sea, vivir en abundancia o en escasez. Esto no lo quiero llevar así hasta el final de mi vida, que no está muy lejano. Bueno, pero la fuerza con que normalidad, tienes. con naturalidad. Y recordando, me acuerdo mucho de Santo Tomás y los estoicos, ¿no? Esos valores que Santo Tomás y San Agustín los pusieron en valor del espíritu y de Dios, ¿no? La sabiduría me encanta. La sabiduría, la justicia, la fortaleza, la templanza, fe, esperanza y caridad, que yo digo, Santo Tomás, como diciendo esto, todo la sabiduría, me gusta mucho, la sabiduría de la vida. Me gusta mucho escuchar a gente inteligente y gente que sabe, de la cual puedo aprender, que son muchas y no tienen color, ni tienen siglas, porque una flor puede nacer en un montón de estiércol. O sea, yo quisiera estar abierta para ver todo, dónde está lo bueno. La sabiduría es preciosa, la justicia que decíamos antes de Santo Tomás, ¿no? Dar a cada uno lo que necesita, no es a todos igual, sino lo que necesita para que se desarrolle todo lo que pueda. Es muy difícil saber hasta dónde, pero si estás abierto lo vas a ver más. Y la sabiduría también te da intuición. Si tú quieres ayudar al otro, vas a ver más que si no te interesa. Porque en realidad, o sea, el amor, el cariño, es lo que nos hace el conocimiento del otro. Eso decía en el arte de prudencia, decía Gracián, tratar con quien se pueda aprender.
Ay, o sea, me encanta. Es una, bueno, es más larga, ¿no? Sí. Y un hacer de la conversación, enseñanza, ya no me acuerdo exactamente la cita, pero sí en el arte de prudencia era una cita Y preciosa se aprende mucho. y se aprende mucho. Se aprende mucho. Y también al mencionar a Santo Tomás, a San Agustín, la filosofía imbuida de religión, ¿qué papel ha jugado tu dimensión religiosa en todo esto? Pues todo. O sea, yo he tenido siempre en el corazón querer, no es que lo haya alcanzado. Yo como San Pablo corro por sí algún día, pero no creo. O sea, yo me iré al otro mundo sin haber alcanzado eso que tanto amo, que es, por ejemplo, pues lo que acabamos de decir, las virtudes que son cristianas al 100%, las que nos enseñó Jesús. Y yo digo, si viniera ahora nos iba a encontrar igual. Con los mismos problemas. Lo único que tenemos la certeza que nos dijo lo que realmente eran valores, no para alcanzar el cielo, sino para ser buenos y ayudarnos en la tierra, ¿sabes? Y entonces yo mezclo no es que es lo mismo, porque la sabiduría, la justicia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad, el amor, o sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer con todo eso? Pues poner eso en cada cosa, cada momento. O sea, ¿qué tengo que hacer ahora sin cosas que superen nuestra capacidad, ¿no? Cosas, porque luego nos vienen desilusiones cuando no las alcanzamos, ¿no? Pero poco a poco, a ver, ¿y si podemos? Y si no podemos, pues tampoco pasa nada, pero ¿y si podemos? Tú como la fundadora de las Carmelitas, la Santa Andariega, Ay, Santa Teresa, madre mía. tú has sido andariega pero sin andanzas. Es decir, Con tú has pocas, sido, sí. claro, tú has sido como aquel motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Que movía sin moverse, ¿no? Es decir, tú has conseguido que no tener que moverte por el mundo para conseguir las cosas, sino que el mundo se haya movido para venir a León Pues es cierto, Fernando, pero todo esto es gracias a un patronato que ayuda, a unos voluntarios que a todo ayudan. Por ejemplo, fíjate, esta sala que ves aquí estaba cerrada en esta parte y hubo una persona que para su boda pidió de regalo de bodas una donación para Euterpe. María José Martínez Iglesia, una persona excelente. Tiramos el tabique, añadimos esto, mejoramos el suelo. Todo con, o sea, te encuentras ese tipo de personas. Sí, el turismo y entrega. Sí, y o sea, es mucha gente la que quiere ayudar. Yo quisiera que esto de alguna manera siguiera. Vamos a ver cómo lo hacemos. Estamos en ello. Acabamos de cambiar el patronato. A ver si entre todos discurrimos, porque no es fácil, ¿sabes? Porque, o sea, mi persona tiene todo cubierto. No cobro, porque no lo necesito. Y puedo estar las 10 horas al día trabajando. Pero esto no existe ni debe existir con un trabajador normal, ¿sabes? Entonces, ese paso, a ver cómo lo hacemos. Y que te iba a preguntar eso, ¿qué te gustaría que permaneciera de Euterpe cuando no estés al frente? Porque ya te habrás jubilado, ya con... Pues me gustaría, como a todos, pero si se acaba tampoco lloro, ¿sabes? Pero me gustaría que hubiera gente que quisiera seguir ayudando a jóvenes músicos que es que están muy solos. Si no es por los padres, profesores, si has tenido suerte, y el músico, la sociedad está un poco despistada por la falta de formación que hemos dicho en la escuela. Está un poco despistada de lo que es este mundo, en general. Luego, los grupos que vienen aquí no puedo decir eso. Gente muy sensible. Bueno, y ya para casi terminar, ¿qué consejo darías a los jóvenes músicos
e incluso aquellos que dicen que la música no es para ellos? Pues los jóvenes músicos que se ayuden, que se enriquece uno mismo ayudando al otro. No es un rival, es un compañero y se multiplica el bien. Y los que dicen que la música no es para ellos es porque no la han probado, porque no tienen que ser artistas, tienen que saber música y ser músicos, pero no para subir a un escenario ni nada, o sea, para enriquecer su vida y saber algo de este arte que no les va a hacer daño a ninguno, al revés, les va a enriquecer. Bueno, pues con eso me quedo, con el enriquecimiento y el poder de la música para hacernos mejores. Decía Cervantes que donde hay música no puede haber cosa mala. Y yo creo que en Euterpe y en Margarita Morais todo es bondad, entrega, pasión, sacrificio, voluntad y hechos probados, como podemos comprobar. Así que, Margarita, muchísimas gracias por formar parte ya de Eméritos. Ha sido un placer. Muchas gracias, y quiero dar gracias también a las Carmelitas, porque siempre han entendido lo que he hecho y siempre me han apoyado, que no es cosa fácil porque es una cosa muy diferente a lo que se hace normalmente, que es trabajar en los colegios, en los hospitales, pero sobre todo ser educadoras de matemáticas, de lengua. Tenemos grandes profesoras en la congregación y de física, de química, de todo, de todo. Pero de música, pues yo me quedé por ahí. Pero siendo diferente, siempre he tenido su apoyo. Su apoyo. Pues vaya por ellas nuestro brindis final y muchas gracias a ti. Y a vosotros, pues os espero en el próximo Eméritos. Hasta pronto.